Este pasaje del Evangelio que oímos es inmediatamente siguiente del pasaje de la semana pasada. En esta parte del Evangelio, según San Mateo, vemos el conflicto entre Jesús y los líderes judíos. Esta vez es una combinación de los evangelios de los 3 domingos pasados. Pero primero en sus Biblias, sino ya, por favor, marcan en sus Biblias primero Números, capítulo 15, versículo 38. Y Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 a 8. A Mateo, capítulo 23, versículos 1 a 12, es este pasaje del Evangelio. El Evangelio en Marco, capítulo 7, los versículos 10 y 11. Y finalmente, el 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15. Y en esta parte del Evangelio es importante notar que mientras Jesús habla en contra de ellos, estos líderes judíos, lo hace por amor a ellos. Él no los rechaza, sino que los advierte y los invita a algo más grande. Lamentablemente, no aceptan la invitación. Y por eso Jesús empezó a hablar directamente. La semana pasada oímos del mandamiento más grande. Y en ese pasaje, Jesús dice que sus discípulos no deben seguir los líderes judíos. Es la combinación de la denunciación de los líderes judíos. Y aquí Jesús está hablando con las multitudes judíos y sus discípulos, no con los líderes judíos. Ya está en el área del templo, pero esta vez da su atención a las multitudes judíos. Quiere dar advertencia sobre los líderes judíos y su hipocresía. Primero, él dice que los líderes tienen autoridad legítima de Dios. Él dice a ellos, hagan pues todo lo que les digan, porque en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Así como los judíos deben dar su respeto a sus líderes seculares, y por ejemplo, en dando sus impuestos a los romanos, en pagando sus impuestos. Y ellos deben también dar su respeto a sus líderes religiosos también, aunque estos líderes no usan su autoridad correctamente. Y por esa razón, él dice directamente en versículo 3, no imiten sus obras, no imiten sus obras. Él está hablando sobre la hipocresía de los escribas y los fariseos, aunque tienen autoridad. Es como hablando, hace como ellos hablan, no como ellos hacen. Es por algunas razones diferentes en una lista en este Evangelio. Primero, ellos dicen una cosa y hacen otra. Y ellos pueden usar algunas exenciones de la ley. Y podemos ver un ejemplo en el Evangelio de San Marco. Y por favor, ven a Marco capítulo 7, versículo 10. Y en este leímos, así por ejemplo Moisés dijo, atiende a tu padre y a tu madre, y también, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Ustedes, al contrario, afirman que un hombre puede decirle a su padre y a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo los consagré a Dios. Y en este pasaje hay una palabra original, corbán. Y este corbán es como un regalo para Dios. Y cuando un líder judío del templo dijo que alguna cosa fue corbán, fue dedicando la ofrenda al templo. Es como usando un cáliz solamente para la misa, no como una taza, es sagrada, es solamente para la misa. Es como ese aquí en ese pasaje. Pero algunos de los líderes judíos fueron aprovechando este privilegio. Usaron esta práctica de corbán para usar estas cosas en vez de soportando sus padres. Y es contra el cuarto mandamiento. Luego,
Él dice, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Algunos líderes judíos, como los fariseos de la semana pasada, quisieran seguir cada parte de la ley. Y partes de la ley fueron muy complicados y difíciles en sus vidas diarias. Pero algunos de los fariseos quisieran que otras personas no pudieran seguir todas las partes de la ley, cuando ellos pudieran seguir cada parte. Luego, todo lo hacen para que los vea la gente. Los líderes judíos fueron muy públicos y tuvieron mucha influencia. Esta denunciación es como las siguientes. Enseñaban las filacterias y las franjas del manto. Filacterias, fueron cajas pequeñas que tuvieran pasajes de las escrituras adentro. Y los judíos usaban esas filacterias durante oraciones en su frente y en su brazo. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Este dice, escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repítelos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestas y cuando te levantes. Grábenlos en tu mano como una señal y póntenlos en la frente para recordarlos. Escríbenlos en las columnas y en las puertas de tu casa. Esas son las filacterias. Pero algunos líderes judíos usaron filacterias muy grandes para atenciones, no más. Y luego hay también franjas del manto con colores. Ellos usaron estas franjas o flecos como un recordatorio a seguir los mandamientos. Y por eso vamos a ver el libro Números. Números capítulo 15, versículo 38. Números capítulo 15, versículo 38. Este dice, habla a los hijos de Israel y diles que ellos y sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y pongan en los flecos un hilo de púrpura violeta. Y este es un recordatorio a seguir los mandamientos. Pero también algunos líderes judíos usaron franjas muy largas y es simplemente para atención y no más. Finalmente Jesús dice, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. En el texto de hebreo, la palabra para maestro fue como mi ser grande. ¿Y quién no quiere ser llamado mi ser grande? Pero este es demasiado honor para un ser humano, es simplemente un ser humano. Y por eso, para el Evangelio según San Mateo, vemos lo que es más importante de Jesús. Es practicando lo que habla en versículo 3 de este pasaje. Versículo 3. En teniendo compasión en vez de dando fardos muy pesados, en versículo 4. Y finalmente, no usando religión para glorificación de sí mismo, en versículo 5. Y segundo, misericordia y justicia son las prioridades más importantes en la interpretación de la ley. Y hay un ejemplo en el Código de Derecho Canónico. Este es la ley de la Iglesia en todo el mundo. Y es el mismo de la compasión y generación de Jesús en este pasaje. Y el canon 18, que es en su papel, este dice, las leyes que establecen alguna pena coartan el libre ejercicio de los derechos o contienen una excepción a la ley, se deben interpretar estrictamente. Las leyes que establecen alguna pena, esas leyes se deben interpretar estrictamente. Hay solamente para las personas particulares en situaciones particulares y no más. Y en la otra mano,
las leyes que son generosos, estas leyes deben interpretar generosamente. Hay para mayor número posible de personas. Finalmente, en este pasaje, hay una frase interesante en este pasaje, y esta frase de Jesús es este: a ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Y es una denunciación común de otros cristianos que no son católicos, que nosotros católicos llamamos a los sacerdotes padres, pero ellos quieren otro título por sus enseñadores. Y se parece que es contradictorio a la enseñanza de Jesús en este pasaje. Pero cuando él dice, a ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, Jesús está hablando sobre la igualdad de sus discípulos, no de los títulos literales. Los cristianos en los primeros siglos no pensaron que esta frase de Jesús fue una prohibición de usando el título Padre. Es porque leemos esta práctica en el Nuevo Testamento. Y finalmente vamos a leer la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 15. La primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Este dice: porque aunque tuvieran ustedes 10,000 maestros que los lleven a Cristo, no cabe lugar para muchos padres, pues de mí ustedes han recibido la vida en Cristo por medio del Evangelio. San Pablo es como un padre de estas personas. Y además, los líderes espirituales en los primeros siglos fueron padres. Y la tradición los llama padres de la iglesia. Por eso, la práctica es congruente en la enseñanza de la Biblia y con las prácticas históricas. Nos debemos llamar a los padres Padre. Y en la otra mano, Jesús realmente está dando una advertencia en contra de usando autoridad para beneficios personales. Los cristianos que son padres y maestros espirituales no deben usar sus títulos o su autoridad para ganar respeto. Solamente el Padre en los cielos deben tener este respeto. Ellos con el título Padre o Maestro o Profesor o Doctor u otros títulos, y todos de nosotros debemos tratar a otros cristianos como nuestros hermanos y hermanas en Cristo.